Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a DPC. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿En orden? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por acá, ¿todo bien? Ya sin... ¿Cuándo tuviste? ¿Por qué? ¿Cuándo depositaron o qué? Ah, pues hasta mañana. ¿Por qué dice ya sin dinero? Ah, es que para la llegada a la quincena. Sí, ¿no? Muchos llegan ahí barriéndose, ¿no? Arrastrándose. Pero bueno, fuerza, señora. Fe, señor. Sí va a llegar la quincena. Aguanten vara, aguanten vara, aguanten vara. El Rivas hasta se rasuró para donar la barba. A ver cuánto le daban. Llegó señora con el rostro rasurado. ¿Y cuánto te dieron? Un buen barín, dice. Sí, cómo no. Bueno, ¿todo bien? Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos menos a los misóginos. Buenos días a todos menos a los homófobos, a los racistas, a los odiosos, a los insensibles que justifican su odio, que justifican su ignorancia con el argumento de que lo que hacen y dicen es cultura popular. ¿No han escuchado ese argumento? Ah, pues sí es cultura popular, pues ¿cuál es el problema, no? Si las viejas son lo que son las viejas, pues porque es cultura popular, ¿no? Si los homosexuales son lo que son los homosexuales, es porque es cultura popular. Le echan la culpa a la cultura popular, como si tuvieran cultura, ¿no? Le echan la culpa a la cultura popular. Como además, si nosotros somos los que hacemos la cultura, ¿no? O sea, la cultura existe por nuestras conductas, por nuestras prácticas. Eso, en buena medida, alimenta la cultura, ¿no? Nosotros hacemos, pero también deshacemos con la cultura o con el pretexto de la cultura. Ahí está el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Saludos a Puebla, muchas gracias por vernos. Que justificó con el argumento, la semana pasada, ¿te acuerdas? Aquí lo contamos, de la cultura popular, el haber dicho que si murieron la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle en la caída del helicóptero, fue un castigo de Dios por haberle robado la elección de 2018. Así lo dijo. Entonces, después le dijeron, oiga, ¿no se va a disculpar? Yo no me voy a disculpar. Pues es cultura popular. No. Dios no es el presunto culpable de esas muertes, ¿eh? Ahora, no más falta. Dios falta. Ahora, como parte de las investigaciones fue capturado Dios N, ¿no? Junto con Espíritu N e Hijo N, no man. El presunto asesino, Jesús N, alias Chucho N, ¿no? Alias Cristo N. No, a ver, ¿no? Ahora no más falta que veamos a la fiscalía llamando a declarar a Jesús N, a Dios N, Cristian, y que la unidad de inteligencia financiera congele las cuentas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, a ver. ¿No? Vaya cultura popular de expresiones como las del gobernador, que dice que los que se tienen que disculpar son los rateros de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y sí, de acuerdo, en eso estamos de acuerdo con el gobernador, ¿no? O sea, yo creo que lo menos es disculparse por sus dos sexenios, lo menos. Pero un gobernador enalteciendo esa cultura, como si todo lo de la cultura popular fuera pues algo, óptimo para nuestra cotidianidad, óptimo para las víctimas, óptimo para las mujeres, óptimo para los homosexuales, óptimo para los menos beneficiados en una sociedad donde la cultura popular discrimina. Pues no todo lo de la cultura popular es aceptable. La cultura se va transformando todos los días, la transformamos nosotros. La cultura no es algo que nos posee y que nos hace decir estas cosas como si fuéramos Frankenstein, ¿no? Y más allá de nosotros. Nosotros decidimos lo que decimos, nosotros decidimos lo que aportamos a la cultura, ¿no? Y menos puede ser justificación lo de la cultura cuando estamos esperando una explicación de lo que le pasó a Alonso y lo que le pasó a Moreno Valle, ¿no? Utilizando dichos populares para aclarar sus muertes. Pero nos encanta la hipocresía en México, ¿eh? En público se condenan esos dichos, eso es verdad, se condenan esos dichos, pero en privado celebramos a los que tienen la cultura del desprecio, en privado incluso alimentamos la cultura de la misoginia, de la homofobia, ¿no? Y si ampliamos el abanico de la presunta cultura popular, ¿no?
esa cultura popular ahora es culpable de casi todo lo que ocurre y de lo que decimos. Y vamos por otros ejemplos. Es común decir que si a las mujeres les gritan piropos en la calle, que si a las mujeres las insultan, les tiran ahí como algunas provocaciones, o lo que a ellos, a los hombres, les parecen cumplidos con las mujeres, pues no debería de significar al final del día una ofensa para ellas, porque pues así es la cultura de los mexicanos. No, pues si los mexicanos somos bien dicharacheros, ¿no? Si los mexicanos somos bien llevados, hombre, ¿no? Que si se enojan las mujeres, pues ¿para qué se visten así? ¿No, Maricho? ¿Cuántas veces no has escuchado eso en la calle? Que dicen, pues ¿para qué se viste así, no? ¿Para qué vas con minifalda? Ustedes se buscan que les griten y que las toquen. ¿Sí o no? Eso es cultura popular, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres no se dan a respetar, ¿no? Eso es lo que piensan los machistas y muchas mujeres que están de acuerdo con esos machistas, que con el argumento de que es cultura, piden a las mujeres que cambien ellas sus defensas, sus reacciones frente a los machos, en lugar de eliminar los machos las ofensas, ¿no? Pero eso es, en buena medida, al final del día, la cultura popular mexicana. La práctica, la normalización de esas ideas y de esas conductas que terminan incluso institucionalizadas. A esas aberraciones también las llamamos cultura popular y justificamos nuestros errores con lo de la cultura popular. Y no exagero con eso de que institucionalizamos la misoginia, la homofobia, la discriminación, con el argumento de que es cultura popular, porque ahí está cuando contratamos a legisladores, a diputados, para pagarles por su misoginia y escuchar de ellos una explicación de su misoginia basada en la cultura popular. Es el caso del diputado local de Morelos, del Congreso de aquel estado. Saludos, Morelos, muchas gracias por vernos todos los días. El diputado se llama José Casas, diputado del Partido Verde. Aunque luego hay como medio confusión, ojalá y pronto lo tengamos claro, si fue del Partido Verde, si fue de PT, y que luego se pasó del PT a Morena, y que si ahora más bien es un diputado sin partido, ¿no? Es diputado independiente. Él promovió una estrategia de juicio político para sacar de la Junta de Coordinación Política y de Gobierno a una colega suya, a una diputada colega suya, Tania Valentina Rodríguez, ¿no? El asunto lo llevó a mostrar la factura de este diputado. Una factura, una factura cultural impopular, ¿no? Muy poco popular. El pasado 10 de octubre, fíjate, mi cumpleaños. Fíjate qué manera de festejar, ¿no, Cristian? El pasado 10 de octubre, diciendo sobre su colega, este diputado, sobre su colega, lo siguiente. Sobre esta diputada. Dijo el diputado: hay una frase que dice que a chillidos de marrano, refiriéndose a la queja de esta diputada por el juicio político en su contra, le está diciendo, pues esos son chillidos de marrano, ¿no? Entonces dice el diputado: a chillidos de marrano, oídos de carnicero. Fíjate, ¿no? En el fondo lo que significa, si hay una mujer que se está quejando de la violencia en su contra, son chillidos de marrano. ¿Y qué hay que hacer frente a los chillidos de marrano de una mujer? Ser carnicero. ¿Y qué hacen los carniceros? Matan a los marranos, ¿no? Sí. Fíjate, en el fondo, así justifican la misoginia y así justifican la violencia contra las mujeres, ¿no? Con la cultura popular, pues si aquí todo el mundo dice que a chillidos de marrano, oídos de carnicero, ¿no? Aguas, no todos, ¿eh? Bueno, si decir la verdad como es al chile pelón, yo dije, ya, ¿qué he llevado con el potro, eh? No, pero así dijo, pero fíjate después cómo él solito se alburea, potro, porque dice, al decirlo como es, al chile pelón, como se dice vulgarmente. Pues ya, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Provecho, ¿no? Porque como se dice vulgarmente, dice, y lo habla el pueblo, lo siento, compañeras, ¿para qué se meten en esto? Sí, porque como la justificación mediocre, ¿no? Es que es cultura y que lo habla el pueblo. Entonces, si el pueblo violenta a las mujeres, pues también los diputados, los funcionarios públicos vamos a violentar a las mujeres. Al fin, uno es reflejo del otro, ¿no? Y siguió, dijo, desde el momento en que ustedes aceptaron una candidatura y están aquí,
sabían las responsabilidades que llevan, ¿no? Entonces, pueblo de Morelos, lamentablemente así son las cosas. Y remató de esta manera el diputado. Pueblo de Morelos, lamentablemente así son las cosas. Tenemos que transitar en este Congreso. Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul. Es cuanto. Yo volé. Curul con acento, ¿no? No se lo pusimos, pero con acento. Curul con acento. Al chile pelón, dice este diputado. Tenemos que transitar en este Congreso. Es lo malo de sacar a las personas, refiriéndose a la diputada, de la cocina y darles una curul. Saludos a todas las mujeres que trabajan en las cocinas. Es un trabajo, pues, enriquecedor, patrimonio cultural de este país, en muchos sentidos. A los hombres y mujeres, porque pues eso de pensar que solamente las mujeres están en la cocina, también es parte de la ignorancia, ¿no? Hombres y mujeres, saludos a ellos y a ellas. Es cultura popular, dice el diputado, creer que las mujeres son para no salir de la cocina. Esa es la justificación chafa de las violencias que se ejercen contra ellas. Pero pensar eso, digo, parece muy básico decirlo en televisión, pero está mal, diputado. Es delito. Pero además del delito de discriminar, le puede salir el tiro del chile cabezón por la culata. Le puede salir el tiro del chile cabezón por la curul. Porque si para usted esa es la lógica, pues ni modo que pensemos que lo malo de tener diputados es que los sacamos de las cantinas o de las cárceles por ratas y corruptos y los llevamos a sus curules, ¿no? Y les voy a decir por qué sería injusto, no por los diputados. Pues es injusto con quienes vamos a las cantinas, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo, Potro? Claro. Pues, o sea, ya compararnos con diputados, estamos chupando tranquilos, ¿no? ¿No? Es incluso una falta de respeto no a los que tienen curul, sino a los que viven en las cárceles y que son cultos, que son inocentes, que son respetuosos y que merecen una curul más que los que las tienen. Pero la cultura popular dice que lo peor son las cárceles y lo peor son las cantinas. Cuando no sabemos lo que pasa en las cárceles, en las cocinas, en las cantinas, en nuestras casas, ¿no? En un estudio de televisión, en nuestra cotidianidad. Al chile pelón por el curul, nomás se dan y quitan porque con el diablo se desquitan. Es tal la cultura misógina popular que luego tenemos a este hombre, miren, Jesús Pereira, que iba a ser delegado en Tecate, Baja California. Saludos a quienes nos ven en la próxima monarquía de Baja California. Pues sí, ya es monarquía, ¿no? Porque democracia no. Monarquía es el que dice, yo soy aquí el rey por 5 años, ¿no? Pues saludos a la monarquía de Baja California. Que se le cebó porque quería ser funcionario ahí en Tecate. Lo grabaron tomando tequila del ombligo de una mujer y luego besando la fuerza, ¿no? Ya me preocupó esto, Cristian. Esto de la 4T, fíjate. Ya me preocupó. Porque algunos de ellos las llaman nalguitas, ¿no? Y siguen chambeando. Las llaman pirujas y siguen chambeando, ¿no? Que las mujeres en la cocina, ¿no? Dicen algunos miembros de la 4T. Y las besan a la fuerza, tomando tequila. Espero que no sea la cultura popular con la que nos esté castigando Dios en México, ¿no? Los periódicos. Excelsior. Baja autonomía financiera de los estados. Recaudan el mínimo de 7 años. El Instituto Mexicano para la Competitividad afirma que urge una revisión integral al federalismo fiscal y que cobren más impuestos. Reforma. Pierde subprocuraduría especializada en la investigación de delincuencia organizada. Diamantes. Indagan responsabilidad de funcionarios. No encuentran en su bóveda lote con valor de 53 millones de pesos. El Universal. Moches en Pemex pagaron campaña de Enrique Peña Nieto. Espionaje detalla que se recaudaron 2,000 millones de pesos. Sobornos millonarios a cambio de contratos. El País. La sentencia del proceso abre un nuevo ciclo político. El Tribunal Supremo listo para comunicar hoy el fallo de los acusados. Sánchez hará una propuesta de gobierno 48 horas después del 10N. The New York Times.
A medida que las tropas estadounidenses parten, los kurdos forjan una alianza con las autoridades sirias. El retroceso rompió la confianza entre los socios unidos por la batalla. Las fuerzas turcas empujan hacia el norte, poniendo fin a la frágil paz. Desde hace años, en los partidos de fútbol en nuestro país, cuando el portero del equipo rival realiza un despeje, se escucha el grito de puto! Esa es la expresión que se ha generalizado en los partidos de la selección mexicana internacionales. Incluso, pues en varios mundiales se ha vuelto famosa la afición mexicana por ese grito. El objetivo, dicen los aficionados, es distraer al jugador para que haga un mal tiro. No, pues aquí varios camarógrafos ni los distraen, ya malos tiros, nunca he escuchado ese grito. Más o menos, dice el Mijares. Y el sentido de la grosería es ofender al jugador. Se le quiere decir cobarde, se le quiere decir, ¿cómo? Sí, poco habilidoso para despejar, pero entonces se relaciona esa manera de insultar, Cristian, con esta palabra, con que se es homosexual. Y entonces por eso ese grito en los estadios. Pero primero lo primero, ¿qué quiere decir esa palabra? En México tiene una connotación peyorativa respecto a un hombre homosexual. También es utilizada para referirse a la cobardía de alguien o a un varón promiscuo o infiel. En Argentina el significado de la palabra contiene solamente tendencias homófobas, pues es catalogado como el sinónimo de palabras que denostan a los homosexuales. En Colombia es usado para decir que alguien es bravo o valiente o que alguien está muy molesto. En Cuba, en Guatemala, en Venezuela, en El Salvador, Perú, Puerto Rico y Honduras, así se le llama a alguien promiscuo, alguien que es infiel y a alguien que tiene muchas parejas. En tanto, en Nicaragua se utiliza para hablar de un hombre que ofrece sus servicios sexuales. Paraguay es otro de los países en los que el término es despectivo y también hace alusión de manera denostativa a un homosexual, mientras que en Uruguay es sinónimo de la palabra trolo, vocablo usado para definir la valentía de una persona. Además, se refiere a un homosexual afeminado. Eso es lo que, por lo menos el continente americano, tiene como connotaciones y atribuciones la palabra que se grita en los estadios. Pero ¿de dónde surgió ese grito? Medios especializados apuntan que su origen fue en Monterrey, en Nuevo León, en los años 80, cuando las porras de los equipos de fútbol americano, entre ellos el Infantil Potros y los Borregos del TEC, gritaban ¡pum! P-U-M, en la patada inicial de cada partido. A finales de los años 90, esa frase se llevó al fútbol soccer, dando, pues, digamos, show, dando presencia durante un clásico entre Monterrey y los Tigres. En cada despeje del portero local se escuchaba la frase para apoyar al equipo y distraer al portero que despejaba. La primera exposición del grito en un escenario más grande fue en el preolímpico rumbo a Atenas 2004 que se llevó a cabo en Guadalajara. Allí la afición empezó a gritarle al portero rival de la selección mexicana. El grito pasó a todos los estadios de fútbol nacional e incluso se ha oído en televisión, en el planeta entero, en los mundiales de Alemania y de Sudáfrica. La Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA ya ha emprendido acciones para sancionar y eliminar este grito de los estadios. Pero hay más. El viernes pasado, a través de un video al término del partido México-Bahamas, la Federación Mexicana de Fútbol y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hicieron un llamado a los aficionados, a usted y a mí, a evitar el grito en los estadios al momento de que el portero rival despeje el balón. Y lo hicieron de una manera muy peculiar. Mire. ¿Te has dado cuenta de todos los gritos que hay en un partido? Gritos hay muchos. Pero hay uno solo. Que nos puede dejar en silencio. Incluso sin mundial. No por algunos, vamos a perder todos. ¿Y ves que otros gritan? Señálalos. Nos vemos en el estadio. Grita todo lo que tú quieras. Menos el grito que nos deja fuera del juego.
Sobre esto platicamos con Alex Orue, activista LGBTI+, y director de It Gets Better, que es algo así como Se Pone Mejor. Y esta fue la opinión que nos compartió en DPC, pues para tener, digamos, digerida esta información a la que están convocando las autoridades futboleras en nuestro país. Mire. Simplemente porque está mal. O sea, es un hecho que sí, desde el inicio de este grupo sí tiene ciertos tintes homofóbicos, y entonces desde ese principio se debe de erradicar, no porque nos van a castigar, hay que también cambiar ese chip. Vamos a erradicarlo porque está mal. Ya después que pueda haber estas consecuencias, bueno, pues con más razón hay que cambiarlo lo más rápido posible, lo cual lo veo complicado de inicio. ¿Ya viste el grado de influencia que tiene Rivas en la opinión pública? Ya todo el mundo dice, ¿está mal? ¿Está mal? Oiga, pero simple y sencillamente porque está mal, Rivas. Está mal. Platicamos con Gerardo Ruiz Massieu, coordinador de deportes de Grupo Imagen. Me parece que como somos, ahí sí, por nuestra cultura y tradición, como le quieras decir, el castigo va a empezar a llegar, y de manera en que nos va a afectar a nosotros como aficionados del fútbol, hasta que nos quedemos con puntos que nos pongan en riesgo la participación en un mundial, o bien nos saquen del mundial. Hasta ese momento es que va a terminar existiendo este grito. Pues a ver qué es lo que pasa entonces en este partido próximo, que es el día de mañana. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la palabra era homofóbica y por lo tanto de carácter discriminatorio. Hay que destacar que en 2011, desde entonces a la fecha, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación abrió 16 expedientes por casos de discriminación relacionados con el fútbol. Más allá de si es o no un grito homófobo, se trata de esta homofobia, de este grito homófobo, de un insulto que como tal no debería de existir en el deporte. En eso hoy están de acuerdo muchos personajes de la industria del fútbol mexicano y de la industria del fútbol internacional. En otros países sí se ha puesto un freno a estas situaciones. El partido de la Liga Francesa del Amiens contra Dijon fue interrumpido durante 5 minutos luego de que el capitán visitante Prince Desire Guajuano fue objeto de presuntos insultos racistas. La Liga Francesa condenó los insultos. Además, el club identificó al perpetrador de estos insultos, que fue detenido. Luego de esta situación, se reanudó el juego. ¿Qué pasará el martes? ¿Qué hará la afición el martes? ¿Y qué pasará con este grito el martes? ¿Será argumento para los que dicen que pues, es cultura popular? Cambio de tema. Poca afluencia de participantes fue lo que marcó la jornada del día de ayer en el marco de la consulta ciudadana impulsada por el Congreso de Baja California para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la posibilidad de cambiar el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de 2 a 5 años, no como originalmente se había convocado a las votaciones, ¿no? De 2 años, no. Lo quiere hacer por un periodo de 5 años. Hubo desorganización en el procedimiento, no hubo candados. En las casillas no se solicitaba la credencial del elector ni existió un control estricto para evitar que una persona pudiera votar más de una vez en diversos sitios. Datos preliminares compartidos por los organizadores indican que más del 70% de los votantes se han inclinado por cambiar de 2 a 5 años el periodo de gobierno de Bonilla. ¿No se necesita la credencial entonces para ejercer esto? No le estamos pidiendo la credencial, nada más su nombre, sus apellidos y su domicilio. Pero originalmente sí estaba contemplado, ¿no? Que se iba a solicitar la credencial, ¿o nunca estuvo contemplado? No sabría decirte esa información. Nosotros somos voluntarios y estamos aquí pues para ayudar a que se escuche la opinión de los ciudadanos. No faltó que dijera, no, pues nosotros estamos aquí para ayudar a Bonilla, ¿no? A ver si nos toca un añito como gobernadores. Más información con Ina Cervantes.
En Jalisco, 4 personas resultaron lesionadas por impactos de bala al ser atacadas mientras se realizaba una asamblea de Morena en el Distrito 9 en Guadalajara. Sujetos armados irrumpieron en la asamblea de la elección de la dirigencia nacional, estatal y municipal y abrieron fuego. Hugo Rodríguez Díaz, delegado del partido en la entidad, denunció que en 8 distritos se llevaron equipos de cómputo, listados nominales, urnas y boletas. Una accidentada jornada para elección de consejeros estatales vivió el partido Morena en Baja California. En Mexicali, tras jaloneos, empujones y golpes entre algunos de los militantes, las 3 asambleas en disputa se suspendieron por falta de seguridad, mientras que en Tijuana y Ensenada también se registraron enfrentamientos entre los morenistas en medio de acusaciones de paleros, traidores e impugnación. Luego del accidente en el juego mecánico La Quimera, en el que murieron 2 personas y 2 más resultaron heridas, se dio a conocer que le fue revocado el permiso de funcionamiento a la feria de Chapultepec. A través de un comunicado, el parque de diversiones expresó su confianza en que las diferentes instancias analizarán la situación y se emitirá una resolución con estricto apego a derecho. Este fin de semana, en la Feria de San Francisco de Pachuca Hidalgo, murió una pequeña de apenas 4 años. De acuerdo con las primeras investigaciones, había recibido una descarga eléctrica mientras se encontraba en el juego mecánico Safari, el cual fue clausurado. La menor que perdió la vida era hija del operador del juego. El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena alcanzaron el domingo un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace 12 días, luego de que se derogó el decreto que hizo que los combustibles subieran hasta 123% por la eliminación de los subsidios. Un acuerdo no significa ganarlo todo. Un acuerdo significa ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz. Vamos a hacer una pausa. De regreso, el senador de Morena y exdirector general del IMSS, Germán Martínez Cázares, estará aquí en el estudio. Vamos a platicar muchos temas con él. Y además, el ¿Qué pasa si? Edición especial del Joker, ¿verdad, Manolo? Sí. Regresando de esto, no se vaya, estamos en DPC aquí, en Imagen Televisión. Germán Martínez Cázares es senador de la República, pertenece al grupo parlamentario de Morena. Germán, qué gusto tenerte aquí. Al contrario, Nacho, es un honor. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden. Oye, ¿eres futbolero? Pues más o menos. ¿Te gusta el fútbol? Le voy al Morelia. ¿Le vas? Ah, mira nada más. A los Monarcas de Morelia. Van mejor que los gallos, ¿no? Van mejor que los gallos. Ya empezamos con agresiones. Oye, ¿qué opinas del grito de puto en los estadios? Mal, me parece homófobo. ¿Viste lo que presentamos hace ratito aquí en el programa, no? Sí, no es decente en la vida y la civilización es no humillar a nadie. No se debe humillar con las palabras a nadie, con las actitudes a nadie. Me parece correcto que se tomen medidas. Yo espero que tengan éxito, yo espero que esto no se tome al chaco. ¿Tú crees que van a tener éxito? O sea, ¿tú crees que van allá a identificar al compa o a los compas, los van a agarrar? Se va a armar la rebambaramba ahí donde las arañas tienen sumido. Pues yo creo que de verdad, yo no creo que ese grito sea de recibo, yo no creo que ese grito sea decente, yo creo que ese grito humilla. Y todo lo que humille en la relación entre mexicanos lo debemos eliminar. Todo. Tú fuiste director del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sabes lo que pasan los homosexuales, los trabajadores homosexuales para ser reconocidos y para enfrentar la discriminación, Germán? Y no tienen todos sus derechos. Y yo, la primera iniciativa que postuló Morena en esta legislatura fue una iniciativa para igualar en el IMSS a todas las personas de la comunidad LGTB. Y la verdad es que no debe ahí primar ninguna preferencia sexual, no debe primar un género sobre otro, debe atenderse a todos por igual. Todas las personas son dignas y sus preferencias sexuales o su género, esta ideología de género patriarcal, no me siento cómodo yo en ella.
Y déjame regresar, insistir en el asunto. En algo como el fútbol y en un país donde se está poniendo de moda el argumento de, pues es cultura popular, Germán. Senador, pues ¿cómo se va a quejar contra nosotros? Pues si eso es la cultura, eso somos los mexicanos somos llevados, hombre. No si crecimos diciéndonos así, cosas peores. ¿Qué de malo tiene decirle a una mujer nalguita? O sea, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No es cultura lo que humilla, no es cultura lo que causa dolor. No es cultura lo que dice Mireles o lo que dice Barbosa o lo que dice Noroña. Por eso me gusta platicar contigo, porque dicen las cosas como tienen que ser. No es cultura, no es cultura. Es agravio, es violencia y debe desterrarse. Al carajo esas palabras y esas actitudes que humillan y que causan dolor. Sí, porque se normalizan y se vuelven violencias contra las mujeres. Es la palabra, el primer eslabón que termina en feminicidio, Germán. Ni tampoco es cultura que Vicente Fox diga hay que darle en la madre a la 4T. Eso es vileza, eso es tontería. De Vicente Fox. A ver, vamos a entrar. Ya tocaste varios, ¿eh? Ya tocaste varios. Debo equilibrar la balanza. Sí, la balanza. De hecho, vamos a recordar, por si no vieron lo que pasó con Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla. Esto fue lo que dijo la semana pasada, refiriéndose, él estaba recordando, Germán, que se presentó en las elecciones de 2018, él acusaba que le robaron la elección, algo que ha mantenido desde que se dieron a conocer los resultados que beneficiaron a Marta Erika Alonso, que luego se volvió gobernadora electa del estado de Puebla. Su esposo, pues era tu colega en el Senado, porque él se había convertido en el coordinador de los senadores panistas después de haber sido gobernador en el estado de Puebla. Y esto fue lo que dijo Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, al respecto del 2018. Todos los que ganamos el 1 de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios, senador. Mi Dios, el mío, es de misericordia y de perdón. Mi templo es un hospital. No es mi templo un juzgado que avienta sentencias de muerte. Mi Dios no condena, el mío. Yo respeto el suyo. En Morena hay gente que cree en este Dios de misericordia y hay gente que ni cree en Dios, que dice Dios ni existe. A la Nietzsche, yo sinceramente creo que se excedió, que no son de recibo y que además soy muy michoacano, me gusta el Día de Muertos. Allá les damos de comer a los muertos. Bailan con los muertos, beben con los muertos, celebran a los muertos. Pero hay que respetar a los muertos y hay que respetar el dolor de las familias, de los amigos, de la gente cercana a la gobernadora Erika Alonso y al senador Moreno Valle. Creo que esas expresiones no al primero que dañan es al propio Barbosa. Decía yo al principio del programa, no puede ser justificaciones la cultura popular, que fue después la explicación que él da, de que pues eso lo decimos todos, es cultura popular decir esas cosas, Germán. No es cultura. La cultura es el trato civilizado, de respeto que nos tenemos entre diferentes y es respetar al diferente. Somos más cultos entre más respetemos al diferente. Eso es la cultura, eso es la civilización, eso es lo que nos distingue de los animales. Ahora, vamos con el otro tema que tiene que ver con Baja California. ¿Estuviste al tanto de lo que pasó en Baja California? En primer lugar, tu posición como senador de la República, como alguien que siempre, como ahora lo puede ver la gente en la pantalla, está diciendo las cosas como se tendrían que decir o como por lo menos tú consideras que se tienen que decir en Baja California. Un gobernador electo que ganó después de un proceso de elección en el que a los electores le dijeron vas a elegir gobernador por 2 años y él dice, bueno, pues me gustaría ser gobernador por 5 años. Hay una serie de modificaciones en el Congreso local para que esto se dé y hay una consulta el fin de semana para, pues bueno, un poco avalar pues esta decisión. ¿Estás de acuerdo con que se amplíe el periodo de 2 a 5 años en Baja California, Germán? Si el Senado se hace vitalicio, estoy de acuerdo. Estaría todo dar, hombre, ¿no? 30 años en el Senado, estaría todo dar. Ya, en serio, eso no me parece correcto. No me parece correcto ampliar los plazos a nadie, ni a Porfirio Muñoz Ledo, ni a los magistrados, ni a los jueces, ni a los gobernadores.
estoy absoluta y categóricamente en contra de que se le amplíe ese plazo. ¿Por qué? Al gobernador Bonilla. Porque las decisiones que tomó la gente las tomó en una situación donde se le dijo 2 años, punto. Y se modificó la Constitución. Si eso lo hubiera hecho Bonilla antes de la elección, si eso se hubiera hecho, ese acuerdo se hubiera tomado antes de que iniciara el proceso de renovación del gobernador, bien. La verdad es que las decisiones... Sí, porque ya llegas sabiendo eso a la casilla, ¿no? Ya sabes a lo que te atienes. Y por otra razón, porque con esto, pues hay otros gobernadores que podrán decir, pues yo también. ¿Y por qué 6 años nomás? Mira nada más qué bonito soy, unos 15 por lo menos. Y el tema de la reelección es un tema histórico en México difícil, ya lo estamos superando, ya se pueden reelegir los alcaldes, ya se pueden reelegir los diputados. Ya se pueden reelegir en ese sentido, pero ya se avisó antes. La gente ya sabe eso. Está escrito en las reglas. Pero gobernadores y presidente de la República, eso nos costó mucho. Costó vidas, hizo una revolución. Un tipo se agandalló 33 años del poder que se llama Porfirio Díaz y se armó una revolución. Entonces, no debemos jugar con eso, ni reelegir al presidente de la República, ni reelegir a los gobernadores, ni ampliar mandatos, ni agandallarse más tiempo en el cargo. Ahora, dentro de Morena ha habido voces de todo tipo. Desde la presidenta que ha coqueteado con la idea o más bien ha sido clara de decir, pues no hay ningún problema de 2 a 5 años, incluido, pues ya en esto de la 4T, a la propia secretaria de Gobernación, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constitucionalista, que sabe del asunto, que sabe de respetar reglas, senador, y que al principio había dicho, y eso es inconstitucional, y después dejó entrever que, pues bueno, si se discute ahí en Baja California, que se haga. Pues no, porque hay una Constitución General de la República que debe revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, cualquier decisión se debe revisar la regularidad constitucional de eso. Y la verdad, esa consulta de ayer, pues está... Considerando la intención del Congreso del Estado en contar con la opinión directa de los ciudadanos de Baja California para determinar el periodo del mandato del gobernador, pues como que... Lo escribió Cantinflas. ¿Cuál piensa usted que es la mejor opción para nuestro Estado? Proyecto 5, mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de 5 años de gobierno. O sea, manipulada la pregunta. Y duele porque ese Estado es un Estado con un avance democrático, con un empuje democrático, con una ciudadanía, que tuvo una alternancia. Con una ciudadanía que no se deja. El primer Estado que tuvo una credencial para votar con fotografía cuando el PRI hacía pretextos y arrastraba los pies para ponerla a nivel nacional. Y pues sí, Ernesto Rufo ganó como gobernador panista. Años, y la verdad es que es un gran triunfo de Morena que lo estamos demeritando. Es un gran triunfo de Morena que los propios de Morena lo estamos demeritando. Acabas de mencionar hace unos instantes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y agradeciéndote que estés aquí en De Pisa y Corre, pues quiero saber cuál es la manera de ver este asunto del senador Germán Martínez Cázares frente al fuchihuacala que les aplicó Medina Mora, al no ir a explicarles el porqué de su renuncia a su asiento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Germán. El asunto es muy delicado, histórico. No había ocurrido esto desde hacía mucho tiempo, que un ministro se renunciara. En 94, creo que Díaz Infante también lo andaban persiguiendo por algún tema. Pero desde la reforma de Zedillo no ha habido ningún ministro y los que renunciaron porque iban a cargos importantes, como Jorge Carpizo, que iba a la Comisión de los Derechos Humanos. En fin, a ver, tiene 2 dimensiones. Una penal, una criminal, porque hay acusaciones en la prensa y hay dichos de Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y del propio presidente de la República, que iba a atender unas denuncias. Y hay una dimensión constitucional. En la dimensión penal, Medina Mora, tiene su presunción de inocencia, se la debemos reconocer, y él tiene derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse. Él incluso tiene derecho a mentir sobre su situación. Entonces, sobre su silencio, él manda.
no manda su silencio en el Senado, que es lo que yo digo. Su silencio no manda en el Senado. Porque con el silencio, pues ahí estaríamos esperando a que dijera las causas graves y no arrancar y detonar el mecanismo de sustitución del ministro. Ya no se las dijo, ¿eh? No nos las Ni dijo. se las va a decir. Ni nos las debe decir y no nos importa. Ya arrancamos el mecanismo de sustitución Pero del sí ministro. importa para todos los demás. Hay dos dimensiones. Una constitucional. Ahí el silencio, al que tiene derecho penalmente, no debe invadir nuestra atribución de detonar el mecanismo de sustitución de un ministro. Si le hiciéramos juicio político, como decían algunos, pues también tenía derecho a guardar silencio y ahí estar esperando a que el señor le dé la gana hablar. No, el silencio no debe gobernar en la Cámara de Senadores. El silencio debe gobernar su proceso y su defensa penal. Yo creo que no hay renuncia apalabrada. Yo creo que no hay renuncia arreglada. Y que se debe esclarecer eso. O sea, ¿no hubo presión del presidente de la República sobre Medina Mora? Yo creo que eso se dice desde la amlofobia, yo creo que eso se dice desde una malquerencia, y lo mismo se decía de Cosío, que iba a ser un empleado de Fox, y resultó un gran ministro. Lo mismo se decía de Saldívar, que iba a ser un empleado de Calderón, y vean. Ahora vamos con Saldívar. Pero ¿estarás de acuerdo que ya en el ámbito público, al no tener una explicación de esa causa tan grave que es el móvil principal por el cual, o la razón principal por la que un ministro dejaría la Suprema Corte, pues se da paso a llenar esa laguna de información y esa laguna de explicaciones con pues paranoias? El Senado tiene la atribución de, con su libre apreciación política, llenar ese silencio y decir, es grave que un ministro no hable, adiós, y arráncase la sustitución. A ver, yo te extraño en el periódico. Extraño las lecturas de tus artículos en el periódico. ¿Qué hubiera escrito Germán Martínez Cázares como una explicación de por qué salió Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tú sabes de política mexicana desde hace mucho tiempo. ¿Por qué salió? A ver, yo insisto en el silencio, es un tema. La presunción de inocencia hay que reconocérsela y el derecho a guardar silencio hay que reconocérselo. El rector, el director de Derecho del ITAM, Serdio, acaba de hacer un libro de 1.500 páginas sobre el derecho al silencio, 1.500 páginas sobre guardar silencio. Yo hubiera escrito sobre cómo se llena ese silencio. Yo hubiera escrito sobre que es necesario reformar el Poder Judicial, para que no haya connivencia en tratos y en contratos entre jueces y abogados influyentes que venden ausencias, que quitan las adscripciones, que manejan los turnos. Yo sí creo que hay en la 4T una convicción de divorciar, de separar los asuntos del litigio, los asuntos de los negocios con la política. ¿No fue presión por las investigaciones que tiene sobre Medina Mora? ¿No fue un asunto de...? Yo creo que esas presiones, si hay, debe la Fiscalía, ya no tiene fuero. Debe la Fiscalía aclararlas. Y ahora sí, ahí sí tiene que hablar en sede judicial o en sede ministerial. En sede parlamentaria ya no quiso hablar. Ni va a hablar. Y no podemos estar atorándonos ahí. Y hablando de la sede judicial, y finalmente Arturo Saldívar, tú conociste muy bien a Felipe Calderón, fuiste presidente del PAN durante el calderonismo. Presiones de Felipe Calderón contra o sobre la Suprema Corte, dice Arturo Saldívar, a mí en particular, sobre el caso ABC y el caso Florence Cassé. No me consta, sí me consta que tenían dos posiciones distintas, muy claras, muy claras. Y sobre el caso Florence Cassé, quiero decir algo. Saldívar habló de un efecto corruptor en los medios de comunicación. Esto es un poco técnico. Acuérdense que la televisión volvió a llegar y volvieron a agarrar a la Florence Cassé para que lo grabaran en la televisión. Y eso fue transmitido en vivo, desde el rancho de las Chinitas. Exacto. En fin. Ese fue un efecto corruptor. Hay que leer la novela criminal de Jorge Volpi. De Volpi. Ahí, correcto. Yo creo que es un fiel reflejo de lo que pasó. Muchos medios de comunicación en la guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón no fue buena. Muchos medios de comunicación. Exceso de espectáculo. Y yo creo que también hay un exceso de medios de comunicación en el manejo de la Suprema Corte ahorita. ¿Hay un exceso, dices tú, para magnificar los dichos de Saldívar? ¿Para estar del lado de Saldívar? Yo creo que Saldívar ha salido un poco de más. Mi posición es como la de Monreal. Un poco de más sigilo en la Corte. Los clásicos, Montesquieu y aquellos decían que el juez
habla por la boca de la ley y nada más. Ahí está. Germán Martínez Cázares, senador de la República. Tengo a Jaime Bonilla en la línea telefónica, gobernador electo de Baja California. Gobernador, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas para ustedes, con 2 horas de diferencia allá en Baja California. Su reacción después de la jornada de este fin de semana allá en su estado y esta consulta muy criticada, gobernador. Así es, pero pues como todas las cosas que se proyectan como una innovación. ¿Una innovación? O sea, por primera vez darle oportunidad al pueblo que realmente se exprese, en lugar de que los diputados o senadores nada más presenten iniciativas sobre temas que afectan a la sociedad, a la comunidad. En este caso, es un ejercicio ciudadano que se debe de respetar la voz del pueblo. Oiga, pero la mayor crítica que le hacen particularmente a usted es una necedad por cambiar el periodo de 2 a 5 años, cuando a los votantes se les convocó para votar por un periodo de 2 en el que ganó usted, no uno de 5. Pues para que veas que estás muy mal informado. En primer lugar, cuando yo me registro como candidato, la ley era por 5 años. La convocatoria era por 5 años. Y después la cambiaron después de que yo me registré. Pero nunca se toman la diligencia de cambiar la convocatoria, que es la que informa a la sociedad las reglas y términos de la elección. Entonces, aquí se demuestra con ejercicios como este lo que realmente la gente pensó el día de la elección. Desgraciadamente, muy poca gente quiere reconocer ese error y lo digo por el INE, que ellos eran responsables por supervisar y monitorear todas las convocatorias. Por eso están tanto a la defensiva de que esta elección fue una elección que era desde el principio de 2 años, cuando es una mentira. Pero eso, mira, la mentira dura mientras que la verdad llega. Y la verdad la veremos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que defina si sí o no se llevaría a cabo la ampliación de este periodo, y en determinado momento usted pues tendría que acatar lo que diga la Suprema Corte, gobernador. Absolutamente, siempre lo he expresado yo, que la última instancia será pues la autoridad. En este caso le va a pertenecer, cuando ya se publique esta ley, que los inconformes hagan todas sus acciones en contra de esta ley, pues ya llegará a la Suprema Corte. O sea, no hay que estar brincando tanto si el piso está parejo, no hay ningún problema. Y ya nada más, por último, gobernador, para tener una reflexión, ¿no abre esta situación en Baja California y particularmente la ampliación de su periodo a una tentación con la que hemos estado luchando durante tantos años, por lo menos más de un siglo en este país, contra la reelección y básicamente contra el poder político que se quiere perpetuar en el poder? ¿No abre la posibilidad a una tentación enorme para reelegirse como se nos pegue la gana en los puestos públicos? Pues mira, desde mi punto personal, mi perspectiva no tiene nada que ver. En Baja California, como en todos los estados, el límite son 6 años. Aquí no se está violando la Constitución en ningún aspecto. Pero en una de esas podemos cambiarlo, que sean en lugar de 6 años unos 12 o 15. Bueno, pero eso no es lo que dice la Constitución. Y la Constitución se respeta en Baja California, no será nunca más de 6 años. Bueno, a menos de que lo cambie el Congreso. Pero aquí se respeta. Nadie está haciendo ningún experimento para nada. Lo que está pasando en Baja California es la voluntad de los baja californianos. Bueno, pues ahí está. Una consulta que dice 70% beneficiaría al proyecto 5 de mantener la reforma aprobada para que se... ¿Quién redactó la pregunta de la consulta, gobernador? El Congreso. El Congreso fue el que organizó esta consulta. ¿Le gustó la pregunta? ¿Le gustó la pregunta? Porque está horrible la pregunta, ¿no? Manipulada pues, la pregunta. No sé si está bonita, ¿verdad? Pero está muy clara.
la pregunta es clara. Al final del día lo que importa es que la gente entienda la pregunta. A veces pueden ser muy sencillas, pero no se entienden. Pero mira, aquí lo importante es que se hizo un ejercicio ciudadano por los baja californianos y se llegaron a expresar. Ahora, los números que tú acabas de decir son de encuestas de salida por empresas ¿Qué datos nacionales. tiene usted? ¿Qué datos tiene usted a esta hora de la mañana, gobernador? Pues yo vi varios datos porque fueron varias encuestadoras. Ajá. Yo vi uno del 70, vi uno del 74, vi uno del 69. No realmente, porque eso es muy volátil, es una encuesta de salida. Con gente que dicen votó hasta varias veces en una castilla y cuando no se pidió ni la credencial del elector para participar en la consulta. Esa es una mentira que se está propagando con propósitos mezquinos. Si tú estuvieras aquí, si hubieras visto, jamás han hecho señalamientos de que una persona votó 5 veces. ¿Cómo saben si ni siquiera han visto las actas? Bueno, hoy aquí son las 6 de la mañana. Los testimonios que han apenas van a llegar los paquetes al Congreso, ahí los van a contar. Gobernador, son testimonios, está bien, a reserva de eso, le digo, no es una mala leche, son testimonios que mis colegas reporteros en la entidad han recogido en la jornada del día de ayer. O sea, solo se lo transmito. Yo le pido para... a tus colegas reporteros, que den su nombre y que digan la persona que votó 5 veces, porque de otra manera es nada más un chisme. Muy bien. Bueno, me quedo con eso, gobernador, y vamos a esperar a que justamente salgan estos nombres y que se documente lo que se ha venido señalando en las últimas horas del día de ayer y ahora en las primeras. Pero bueno, me quedo con esto. Dice usted, entre 69 y 74% que estaría beneficiando al proyecto 5, ¿correcto? Así es, bueno, de acuerdo a las encuestas de salida. A las encuestas de salida. Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California. Gracias, gobernador. Ándale, buenos días. Gracias, Germán Martínez Cázares, senador. Gracias, ¿cómo viste al gobernador? Bien, yo creo que lo correcto es que se somete esa decisión invariablemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es el Estado de Derecho. Él tiene derecho a iniciar esto y a seguirlo impulsando, pero la voz cantante será la última voz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dice el gobernador que la va a acatar. Todos la vamos a acatar y yo no dudo que el gobernador Bonilla la acate. Muy bien, con esto llegamos al final de DPC. Pues bueno, estuvimos muy movidos esta mañana en términos informativos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Sale el Sol. Compañeros, buenos días. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.